Él vivía en la Casa Rosa en Cuernavaca. Para este entonces ya la habían llevado a Cuernavaca, ya no estaba en el Distrito Federal, y dice que en Cuernavaca había 2 casas, una enfrente de la otra. En la Casa Blanca es donde vivían ellas y en la Casa Rosa es donde vivía Sergio Andrade y algunas de las chicas. Estas casas estaban realmente pues abandonadas, viejas, con muebles viejos. En la Casa Blanca no había agua caliente, entonces cuando se tenían que bañar tenían que ir a la Casa Rosa. A veces también aquí no tenían luz o no tenían agua, estaban como en condiciones muy deplorables, que nadie se imaginaría que ahí, en esas casas arrumbadas, viviría la gran estrella Gloria Trevi. En esa ocasión, bueno, ella se va a la Casa Rosa para pedirle perdón a Sergio Andrade por una estupidez que había hecho ella, que no consideraba que tenía que pedirle perdón, pero bueno, accedió a lo que Mari Boquitas y Gloria Trevi le dijeron. La habitación estaba toda oscura, solo estaba prendida una lámpara. Sergio Andrade la llamó y pues empezó como a acercarse a ella, empezó a abrazarla, empezaron los acercamientos. Él le enseñó su parte, ella dice que le dio muchísimo asco y empezó a llorar muchísimo. Entonces, bueno, Sergio Andrade paró y ahí se terminó toda esta situación. Pero días después se volvería a repetir esta situación, estos acercamientos, y que así era. Es lo que conocemos ahora como el famosísimo grooming, que estos depredadores, estos pet, ya sabemos la palabra, pues empiezan así con estos acercamientos, poco a poco, hasta que cae la víctima. Y bueno, dice que todas estas circunstancias pues a ella le parecían horribles, horripilantes, muy extrañas. Su cerebro para este entonces ya no sabía qué pensar, seguía teniendo hambre, casi no le daban de comer. Cómo se manejaba todo esto para ella era algo impensable. No sabía si así era en general todo el medio artístico, no sabía si estaba mal o si realmente así eran las cosas. Como les digo, y como lo hemos visto en todas las reseñas de los libros que hemos hecho, pues estos son pasos de todas las sectas que hacen que todas las víctimas caigan en estos dilemas psicológicos, y es el conocido pues lavado de cerebro. También veía como cada vez que Gloria Trevi entraba con Sergio Andrade, también salía llorando de esa habitación, había gritos, golpes, también salía Gloria Trevi golpeada. Con todo esto también nos estamos dando cuenta, o Karina Yapor está mencionando que pues también Gloria Trevi era víctima de la maldad de este hombre. Sus clases de piano seguían, cada vez el nivel iba en aumento. Ahora ya tenía que aprenderse todas las sinfonías en pocos días. Y poco a poco fue exigiéndole más, pidiéndole más. Había días que no dormía porque tenía que aprenderse esa canción, esa sinfonía, o tenía que sacar esa sinfonía sin ninguna otra instrucción más que leyendo las notas. Y ella notaba que sí tenía muchísima mejoría en sus clases de piano, y cuando iba a visitar a sus papás, pues sus papás se quedaban sorprendidos por el avance tan grande que había tenido Karina en cuanto al piano. A la par, los encuentros siguen siendo cada vez más seguidos. En eso empieza ella a tener que participar en relaciones de grupo, y pues aquí Karina Yapor es muy explícita en estas relaciones, llegando un poco pues al morbo, pero a un morbo pues ya como muy deteriorado para el espectador. La verdad, muchas veces tenía yo que saltarme de párrafos porque sí es muy explícita en las posiciones, en quiénes estaban, qué es lo que hacían. Yo creo que toda esta información sobra un poco de este libro. Es volver a revictimizar a las víctimas, y pues yo creo que todo esto sí se debería de quedar para la vida privada de ellas. Y es por eso que me sorprende mucho que nada de estas escenas hayan salido en la serie que se está transmitiendo actualmente por ViX o por Televisa de Gloria Trevi, Ella soy yo. En ningún momento hacen referencia a esto. Sí lo hicieron en la película de Gloria Trevi que dirigió Sabina Berman, y sí lo menciona María Raquenel en su podcast muy al principio, y en este libro que es muy gráfico y que sí son situaciones muy humillantes y situaciones ya muy depravadas, degeneradas por parte
de este delincuente. Que recordemos que la mayoría de estas niñas eran menores de edad. Y también en esas situaciones había mucha competencia entre ellas por ser la mejor, por ser la favorita para este entonces. Como lo vimos en el podcast de María Raquenel, ya están todas en el paso 3, ¿se acuerdan? Que es cuando el perrito se pone de panza frente al perro mayor y le dice como, hazme lo que quieras, si yo accedo, tú vas a golpearme menos o tú vas a castigarme menos, adelante. Siguen los castigos a todo lo que da, los golpes, las humillaciones, le pasan situaciones que jamás pensaría que le hubieran pasado y que jamás imaginaría ella. Para este tiempo ella ya participa en la tercera película de Gloria Trevi, de La Papa Sin Catsup. Sale como la hija de una pareja que adopta a una niña, pero la ponen como niño, con el cabello muy cortito. Ya su cara estaba toda llena de acné debido a que empezó las relaciones a muy temprana edad. Se le provocó un problema hormonal. Después también va a seguir saliendo en los calendarios. Después dice que ella se acuerda que estaba el proyecto de TV Azteca de realizar una novela. El protagonista iba a ser Jorge Rivero y Gloria Trevi, y que todas las chicas tenían que hacer castings para salir en esta telenovela, y pues los castings consistían en luchar entre ellas, en hacer todas las actividades que este pervertido les decía que tenían que hacer para conseguir uno de estos castings. Para entonces ya también formaba parte de la banda de Gloria Trevi. En un momento Sergio Andrade despidió a todos los músicos y entonces ahora las chicas eran las que tocaban los instrumentos, y esto también lo podemos ver en la serie, que esto sí fue un desastre porque no era lo mismo que Gloria Trevi cantara con músicos profesionales a estas chicas que cuando había algún problema ellas no sabían cómo resolverlo. Ella tenía que hacer muchas actividades, muchos castigos. Ella recuerda que en alguna ocasión tenía que sacar de una olla hirviendo, donde el agua estaba hirviendo, los cangrejos con la mano, pero sin llorar, sin quejarse, sin hacer ningún ruido, y que para ella eso era una tortura, que sus manos terminaron todas quemadas. Yo creo que fue la época donde vivían en la casa de Zihuatanejo. Y luego también llega el programa de XETU Remix, que para ella era algo muy extraño. A veces sí tenía que ir, a veces no las acompañaba. Pero que bueno, este programa fue un rotundo fracaso. Fue cuando se hace la negociación con TV Azteca, pero solo la hicieron para que Televisa le ofreciera un mejor puesto a Gloria Trevi, una mejor exclusividad. Traicionan a TV Azteca, se van con Televisa, empiezan este programa de XETU Remix que no estaba diseñado para Gloria Trevi, y es un rotundo fracaso. Para este entonces ya va a salir el libro de Aline Hernández, aunque ellas no saben absolutamente nada de lo que está pasando. Sergio Andrade empieza a instalar estos juicios que eran larguísimos, y que en uno de esos juicios, por hacer alguna babosada, a Karina Yapor se le dice que se le tienen que dar 500 azotes diarios. Pues dice que era horrible, que al golpe número 100 con el cinturón y con la hebilla ella ya no podía más, y que no podía decir absolutamente nada, no se podía quejar, no podía gritar, no podía decir nada, porque si no empezaba desde cero. Dice que al cuarto día ella ya no podía más, que cuando entró a la habitación simplemente se desmayó cuando vio el cinturón y la hebilla, porque ya no podía más, se quedó inconsciente, y cuando ella después de no sabe cuánto tiempo pudo despertarse o volvió en sí, Sergio la vio. Y este personaje está libre, disfrutando de sus propiedades. La última vez que se le vio fue en Mérida. Que por favor las autoridades hagan algo al respecto, porque este tipo de personas no pueden estar circulando como un ciudadano normal en las calles. Eran 5 días, pero como el quinto día ella no aguantó y se desmayó, el castigo empezó de nuevo. Otra vez iban a ser 5 días de 500 cinturonazos diarios. Imagínense qué nivel de tortura estaban viviendo estas chicas, y nadie hacía nada al respecto. Dice que ella estaba viviendo una pesadilla, y que su único momento tranquilo o de paz o de un poquito de placer
pues era cuando se tenían estas relaciones en grupo o cuando tenía estas relaciones con él. Imagínense a qué grado de humillación, a qué grado de tan bajo cayeron de dignidad humana, a qué grado tan primitivo cayeron, a qué grado de lavado de cerebro, que no es posible que el único momento donde ella tenía un poquito de paz, de placer, era en estas situaciones tan degeneradas y tan depravadas que se estaban cometiendo en este grupo. Para este momento ya habían salido de México, como fue un rotundo fracaso lo de XETU Remix, se van a España, le miente a sus papás, les dice que le dieron una beca en España, en esta escuela de falla que jamás existió, y menciona que en España, mientras tenía relaciones con otras chicas y con esta basura de persona, se le nota que en el vientre tenía un bultito. Entonces le dicen que eso no es normal, que se haga una prueba y efectivamente sale positiva. Ella estaba embarazada a la edad de 14 años. Para ese entonces ella ya tenía 4 o 5 meses de embarazo, pero para ella era normal que su periodo no le llegara, porque dice que como no comían absolutamente nada, ya tenía mucho tiempo, muchos años que su periodo ya no le llegaba, se le caía el cabello a puños, entonces ya era algo normal. Entonces por eso ella nunca se dio cuenta que realmente ella estaba embarazada. Le dice que va a tener que viajar a Houston con Mari Boquitas para que le quiten a ese bebé, porque no podían tener bebés, y si los llegaban a tener, estos bebés tenían que ser niñas, porque el único hombre que debía existir entre ellas era él. Entonces solo quería niñas para después cometer incesto. Y ya era un grado tal de complicidad entre todos ellos que él hacía que todas se sintieran culpables de todo lo que estaba sucediendo. Él las hacía ver así como culpables, y entonces sus opciones de escapar o de regresar con sus familias cada vez eran menores. En el caso de Karina Yapor decía que como ella iba a regresar con su familia, 1, cómo se iba a escapar, y 2, con qué cara iba a volver con su familia, y pues 3, ahora que estaba embarazada, ella no sabía qué es lo que iba a pasar con ella. Vivía en una incertidumbre horrible, que no sabía qué iba a pasar en esas circunstancias, qué iba a pasar, que si ni siquiera sabía qué iba a pasar con su cuerpo, menos qué iba a pasar en unos años si seguía así. Viaja a Houston con Mari Boquitas, pero ya el embarazo estaba muy avanzado, ya para ese momento ya tenía unos 6 meses, entonces los doctores, ninguno se atrevía a practicarle pues esto, lo que habían ido, porque ya estaba muy grande el bebé. Ahí le dicen que es una niña y le dicen que sí, bueno, que si ella lo quiere practicar, alguien mayor de edad tiene que firmar. En este caso tenía que firmar Mari Boquitas o tenía que firmar Sergio Andrade, y es cuando les da miedo y deciden pues no firmar, porque bueno, Karina sigue siendo menor de edad, tenía 14 años, imagínense. Sergio tampoco iba a firmar, obvio. Y entonces bueno, es cuando deciden que lo va a tener, y más porque les habían dicho que era una niña, que pasaba situaciones horribles embarazada, que siempre tenía hambre. Si de por sí sin estar embarazada tenía hambre, ahora que estaba embarazada tenía 10 veces más de hambre, que no podía satisfacer esta hambre que ella tenía, que la pasó horrible, que tenía muchas náuseas, muchos vómitos, y que cada que ella pues llegaba a vomitar en el suelo o en la mesa o eso, que no lograba llegar al baño porque a veces tampoco no le daban permiso, ella se tenía que comer pues este vómito a cucharadas, que pasó situaciones horribles. Ella también escuchaba muchas conversaciones de que a lo mejor Andrade se iba a casar con ella. Acuérdense que siempre es lo que hacía, era su modus operandi. Cuando alguna de estas menores quedaba embarazada o para seguir teniendo relaciones con estas menores, lo que hacía era casarse, y con eso ya la ley ya lo autorizaba, o con eso él ya resolvía ese problema. Lo hizo así con Mari Boquitas, lo hizo así con Aline. En ese entonces ya estaba divorciado de Aline Hernández. Entonces en una de esas pláticas Karina escuchó que a lo mejor él se iba a casar con ella, y era algo que a ella le aterraba que sucediera,
pero después en otra de las pláticas escuchó que no, que lo mejor iba a ser casarse con Sonia, que para ese entonces ya eran 2 hijos que había tenido con ella, el primero que bueno lo había regalado y la segunda que cuando vuelan a España deja a esta niña con sus papás, con los papás de Sonia se queda esta niña. ¿Se acuerdan que también esta niña vivió con ellos? Lo vimos ya también en la serie y como todo lo que sucedió nunca se le reconoció como hija. Ella no sabía ni que Sergio ni que Sonia eran sus papás. Era una niña pues muy rebelde, pues por todas las situaciones tan horribles que también estaba viviendo, no tenía una identidad y no se le trataba como se le debe tratar pues a todos los niños, con amor, con respeto, con delicadez. Entonces bueno, Sergio decide casarse con Sonia Ríos, pero sobre todo para proteger sus propiedades, para poner varias de las propiedades a nombre de Sonia, porque Sergio Andrade perfectamente sabía todo lo que estaba sucediendo y que ya lo estaba buscando la justicia. Vuelven a España, en España es cuando da a luz, tiene a un bebito, se dan cuenta que no era una niña, que era un niño. Esta basura de persona la golpea horrible, estaba enojadísimo porque le había mentido y acuérdense que para él lo peor eran las mentiras. El niño siempre también tenía hambre, no se lo dejaban tener todo el tiempo, solo lo podía ver por momentos, media hora, 15 minutos, pues con leche, que eso duele horrible, las que hemos sido mamás. Sabemos que si en algún momento no podemos darle leche a nuestros bebés porque a lo mejor estás trabajando o porque a lo mejor estás en otro sitio, eso bueno, duele, es muy doloroso, entonces no me puedo imaginar todo lo que ellas sufrieron sin poderles dar de comer a sus bebés. Empieza toda esta persecución, empieza toda esta huida, que para eso ella no sabía absolutamente nada, ninguna de las chicas sabía nada, no sabía qué es lo que estaba ocurriendo. Él se va a Argentina y le pide que ella también viaje a Argentina, pero le dice que no puede dejar a su bebé, entonces va a la embajada para sacarle un pasaporte, pero como era menor de edad no se lo pudieron dar, tenía que ir un mayor de edad o alguien que fuera mayor de edad tenía que firmar. En ese momento todas eran menores de edad las que la acompañaron, entonces pues no pudo hacer nada al respecto y su vuelo ya salía al otro día. Entonces Andrade le dijo que no se preocupara y que dejara a su hijo con las hermanas de la Cuesta, que ellas lo iban a cuidar muy bien y que viajara a Argentina. Dice que ella lo dejó muy triste porque no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Y se acuerdan que en la serie ese capítulo ya salió y es cuando Gloria Trevi menciona que fue la primera vez que vio a Karina con la cara desencajada porque dejaba a su bebito al cuidado pues de otras personas y que no sabía cuándo lo iba a volver a ver. Las chicas empiezan a quedar embarazadas, empiezan a tener a sus bebés y menciona a Karina Yapor que esta era una nueva forma de retenerlas, de amenazarlas, porque muchas veces las amenazas que les decía antes ya no funcionaban, ellas ya estaban un poco a disgusto, jugaba muy brusco con los niños. Bueno, Karina menciona que les pegaba, los zarandeaba a los niños y de esta forma las tenía amenazadas. Castigos ahora eran que no podían ver a sus bebés, entonces se los quitaban por días. Otra de las amenazas que también utilizaba era decirles que tenía un hermano muy poderoso, en ese entonces era senador, y que les podía hacer algo a sus familias. Les mostraba videos donde llegaban sicarios y asesinaban a toda una familia. Y les decía que si ellas trataban de escapar o decir algo, eso es lo que les iba a suceder a sus familias. El hermano de Sergio Andrade, cabe decir que en un principio empezó como locutor en la radio de un comentarista deportivo y después, ya cuando fue abogado, fue uno de los abogados de Televisa, empezó a ascender en su carrera política hasta que llegó a ser senador de la República. Y aprovecho la ocasión para mencionarles que, para ofrecerles una disculpa, porque en una de las reseñas anteriores, en el libro de Gloria, La Gloria, por Gloria Trevi, tal vez no se entendió mi comentario. En el libro se menciona, bueno, Gloria Trevi trata, ustedes pueden ver esta reseña en mi canal de YouTube, Gloria Trevi trata de dejar ver que Karina Yapor es la que había abandonado a su bebé y bueno, ahora con la serie y con estos libros nos damos cuenta
que no, que en ningún momento ella quiso abandonarlo, sino que no pudo sacarle los papeles porque era una menor de edad, no le pudo sacar su pasaporte y que todas funcionaban a las órdenes de Sergio Andrade. Para esto Sergio Andrade la llama inmediatamente a Argentina, ella tiene que salir y se lo deja encargado a las hermanas de la Cuesta con un dolor y un sufrimiento terrible porque no sabía cuándo lo iba a volver a ver. En eso, en uno de estos viajes que estuvieron haciendo a México, Argentina, a España, Sergio Andrade manda a Mari Boquitas a España. En este momento ya tenían cambios de look, ya Mari Boquitas tenía el cabello rojo, Gloria Trevi ya lo tenía corto y de color negro. Gloria Trevi en España había engordado muchísimo, se la pasaba comiendo turrones, mazapanes y bueno, todos los dulces deliciosos que venden en España. Y cuando llega Mari Boquitas, en el libro de Karina Yapor menciona que ella lo abandona en el hospital porque lo ve muy malo y lo deja abandonado en el hospital. Y bueno, ahora con el podcast de María Raquenel nos damos cuenta, y de hecho ella lo menciona así: en ningún momento lo abandoné, no lo abandoné, sino hice lo mejor que pude hacer en ese momento. Y es por eso que lo deja en un hospital donde lo trataron muy bien. En el libro de Karina Yapor se dice que estuvo ahí 6 meses en el hospital. Cuando no viene ningún familiar a reclamarlo, lo llevan a un orfanato.